La Edad Moderna es el tercero de los periodos de Occidente que inicia en el siglo XV y termina a los principios del siglo XIX, cuando inicia la era de la Revolución. La crisis del feudalismo dio paso a la construcción de los estados-nación, al capitalismo y con ello a la burguesía. La reforma de Lutero cimbró el asunto católico y lo que dio paso a que los jesuitas se pusieran a educar a todo mundo, ya no solamente a los eclesiásticos, y con ello se propagó y se dio acceso a los libros. Además, se promovió la confesión y con ello la salvación individual, ya no de tu comunidad. En lo filosófico, el ser humano pasa a ser el centro del universo y Dios pasa a segundo plano. Estos cuatro ámbitos llevaron a transformar la visión del mundo y produjeron un nuevo cambio de paradigma. Apareció el individuo. Lo más importante entonces fue la persona. Cuando cambió todo esto, también cambió la narrativa de la pareja. Acompáñenme a ver qué pasa con las parejas institucionalizadas en la época moderna. Hay un cambio bien importante en la modernidad cuando entra el fuego en chimenea y la estufa cerrada. Entonces surge la cocina. Casas con una o dos habitaciones donde se cocinaba, convivían, dormían y hacían todo. Se empiezan a separar los espacios, surgen las recámaras. El matrimonio siguió siendo la única pareja institucionalizada en la modernidad, aunque los discursos cambiaron. ¿Te casas por conveniencia o te casas por amor? Existían las dos en ese momento. En el siglo XIV el humanismo dio origen al Renacimiento. Uno de sus filósofos más importantes, Erasmo de Rotterdam, escribió el Crótalo. Sobre todo resalta el asunto de la masculinidad en contra de lo femenino. Presenta a la mujer con alguien incapaz de contener su propia naturaleza sexual. Es un peligro porque puede desequilibrar el orden social. El homosexual lo presenta como alguien que tampoco puede detener el asunto sexual, por lo tanto, es femenino. Digamos que establece un código de masculinidad bajo el autocontrol de los apetitos corporales y el hombre proclive a la homosexualidad tiene que tener mucho cuidado en su amistad con los hombres. ¿Les suena? Aparece Lutero acusando a la Iglesia católica de corrupta, declara que el matrimonio clerical se debe llevar a cabo para mantener a los sacerdotes lejos de la fornicación y sostiene que el matrimonio, aunque pasa por la Iglesia, también tiene que ser un asunto civil, no un sacramento por ser invento del hombre. Aprueba el divorcio por adulterio, por abandono de hogar y por negativa de alguno de los cónyuges de tener relaciones sexuales. Y algo súper importante, en este momento Lutero declara que el asunto del placer sexual antes de llegar al coito es permitido para Pablo y para San Agustín y etcétera. El sexo es malo, no, el cuerpo es malo, entonces no al placer, solamente se tiene sexo para procrear. Y en los protestantes se empieza a ver distinto. La dinastía de la casa Tudor tuvo gran influencia en la Reforma. Fueron estos quienes se separan de la Iglesia católica y se van con su iglesia del protestantismo. Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, sentó las bases de lo que se conoce como la época isabelina, que promovió el interés por el humanismo y dio gran impulso al teatro. Aquí viene Shakespeare, típico de este periodo. Este dramaturgo se acerca a los asuntos griegos cuando ya veníamos de la invención del amor. Empieza a nombrar este amor entre hombre y mujer como una posibilidad para casarse. Tenemos una obra como Sueño de una noche de verano, lo que quiere es que las parejas se casen por amor. Si les interesa detalle en mi blog y si desean que les hable específicamente de las parejas en este libro, me lo dejan saber en sus comentarios. ¿Y qué podemos decir de Romeo y Julieta? Hay un matrimonio por amor, se casan a escondidas, ya no importan los intereses económicos, ya no importan los intereses de la familia. Lo que más importa es que están dispuestos a la fidelidad por amor y están dispuestos a morir por amor. Es aquí donde se empieza a difundir la posibilidad de casarnos por amor y se pierde todo lo que traíamos antes en la Edad Media y en la Antigüedad, donde el matrimonio era por conveniencia económica. Apenas en el siglo XV viene después la Contrarreforma, oponiéndose a todo este asunto de los protestantes, de lo que estaban haciendo los ingleses, de las obras que estaban haciendo los ingleses. La Iglesia reconsidera su posición en el matrimonio y el divorcio, reafirma que el matrimonio es uno de los 7 sacramentos y en 1564 se promulga una bula papal con los decretos y nombras del concilio que fijan la legislación sobre el matrimonio hasta hoy, llamada Tametsi. El concilio declaró como inadmisible el divorcio para un católico, aunque aprobó que podían vivir separados, cosa que hasta hoy hace mucha gente. Permitió que el consentimiento individual se propagara cada vez más. El jesuita español Tomás Sánchez escribió De Sancti Matrimoni Sacramento como una guía para los católicos y ahí habla de que se permite para los católicos sentir placer al tener relaciones sexuales, obviamente siempre y cuando estén casados, pero especifica porque mirarse los cuerpos y tocarse siempre va a ayudar a llegar a la procreación. Por lo tanto, es permitido hacerlo antes de la copulación y hacerlo después ya es pecado. Se empieza a discutir la masturbación y el concilio declara que va en contra de la naturaleza y se le imponen castigos peores que a la fornicación, aunque no llega la pena de muerte. En la España de la Contrarreforma tenemos a Cervantes, el amante liberal. Básicamente lo que hace es darle fuerza al matrimonio por amor. Aparece Descartes originando el racionalismo cuando este filósofo declara que mientras dudaba notó que pensaba. Por lo tanto, lo único que tenía seguro era que pensaba y si pensaba, existía. Hizo de la duda un método y afirmó que el humano tenía una esencia, una naturaleza que era la de pensar. Dividió las sustancias en tres: res infinita, Dios; res cogitans, la sustancia pensante; y res extensa, el cuerpo. Y es donde se viene la dualidad cartesiana. Cuerpo y alma completamente distintos, unidos por el cerebro y por Dios. En Francia surge una literatura con enorme influencia de Descartes y aparece lo que conocemos como el clasicismo francés. Molière es uno de los más representativos y en su comedia de El avaro explora la paradoja del matrimonio por amor o por conveniencia. También se los puedo relatar a detalle en otro video si así me lo piden. Hay una diferencia con la invención del amor cortesano que les había comentado en el video anterior. Aquí ya no es un asunto fuera del matrimonio, aquí ya se está hablando de que el amor puede y debe existir dentro del matrimonio. Siglo XVII, finalmente en Francia e Inglaterra, los filósofos de la Ilustración empiezan a difundir diversos temas de la vida cotidiana y empiezan a influir en la opinión pública. Hablan del matrimonio, del divorcio, del amor y la homosexualidad.
Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, perdón mi francés, todos ellos opinaron acerca de las parejas. Voltaire y Montesquieu empiezan a ver la unión insatisfactoria entre dos personas como una forma de tiranía y establecieron las condiciones en torno al divorcio que luego tuvieron lugar en la Revolución Francesa. Montesquieu opinaba directamente que se tenía que buscar la felicidad dentro del matrimonio. D'Alembert y Diderot, además conocidos como los principales creadores de la enciclopedia, en este enorme texto de 17 tomos, hablan de 3 tipos de matrimonio: el natural, el que inspiran los sexos distintos por el cual desean unirse y entonces se lleva entre dos personas que desean vivir felices; el civil, cuyo objeto principal social es la procreación de descendencia; y el sacramental de los católicos. Se empieza a ver el matrimonio civil como una institución. Prevalece la monogamia. Un solo hombre tiene que estar con una sola mujer. Aquí es donde entonces se divide el amor y se empieza a hablar de distintos tipos de amor. Les venía diciendo que el amor en la antigüedad y en la Edad Media era más un asunto como de deseo. Amo a una persona porque me dijeron que es bella y entonces, ay, lo que más quiero es estar con ella y casarme con ella, pero no es el amor que conocemos hoy en día. Aquí en la enciclopedia se empieza a decir que hay distintos tipos de amor y entonces se habla del amor del prójimo, del amor de los sexos, como el deseo sexual, del amor conyugal, del amor paternal y se habla del amor propio. Aquí se termina de afianzar la invención del amor como tal. ¿Por qué los historiadores dicen que es una invención y no más bien que lo que hicieron fue describir algo que ya sentíamos? Porque todo parece indicar que fue al revés, que primero se empezó a dictar y a partir de ahí se empezó a propagar que así debíamos de sentirnos. No que ya se sentía, porque si ya se sentía, eso hubiera estado arrojado en toda la literatura desde Grecia, por ejemplo. Y no aparece, no figura. En 1792 se aprueba divorcio por 3 causas en Francia: consentimiento mutuo, causa suficiente, es decir, abandono de hogar, inmoralidad y crueldad, o incompatibilidad de caracteres. Después ya se fue yendo a otros países. Cuando Napoleón Bonaparte fue primer cónsul de Francia, se creó el Código Civil sobre el derecho civil y abolió algunas de las costumbres del derecho romano. Y con respecto al matrimonio, exigía la celebración pública en presencia de un funcionario civil. Y en cuanto al divorcio, mantuvo la neutralidad de género. Lo podían pedir tanto hombres como mujeres. Los filósofos de la Ilustración atacaron los privilegios de la aristocracia, pero entonces empieza a surgir lo que es la burguesía, que empiezan a imitar a los aristócratas como moral ejemplar. Ya no mujeres, hombres y niños trabajaban por igual como había sido en gran parte de la antigüedad y como había sido totalmente en la Edad Media por casi todas las clases sociales, excepto solamente las más altas. Los burgueses empiezan a decir: como yo tengo dinero, mi mujer no tiene que trabajar, mi mujer se puede quedar en casa. Si yo me quedo en casa y soy ama de casa, significa que soy burguesa y que tengo dinero, y empieza a ser ese como el ideal. Pero es hasta aquí donde la mujer entonces empieza a tener este rol, donde se empieza a hacer esta división de roles de género. Hasta antes las mujeres trabajaban. Los discursos burgueses empiezan a ser súper influyentes porque se reunían en cafés, en clubes, en plazas públicas, empiezan a crecer como grupo y empiezan a conseguir lugares de expresión como periódicos y textos literarios. Y empiezan a mostrar y a presumir cómo deben comportarse y sentir las parejas. Se empieza a decir también que el lazo entre padres e hijos debe ser más afectuoso y más intenso. Antes las madres tenían millones de hijos, unos se morían, otros los cuidaban las nodrizas y luego ni se enteraban, o si trabajaban, si eran de clase más baja, entonces las mujeres trabajaban, tenían hijos y era una vecina la que amamantaba a todos, la que cuidaba a todos. Pero los burgueses empiezan a decir que no, que ya tiene que haber amor paternal y que entonces se tiene que haber como mucha unión entre padres e hijos. Se empieza a dar una imagen de una mujer que quiere a los hijos, una mujer que tiene el deseo de ser madre y por lo tanto de estar cerca de ellos, porque se lo puede permitir siendo burguesa. Aquí tenemos por ejemplo a Goethe con Fausto, para quien lo auténtico es lo que sale del corazón. Habíamos dicho que veníamos con unas creencias racionales y digamos que los románticos en respuesta empiezan a sostener que hay preguntas sin respuesta y que solo vienen de la voz interior. Inglaterra fue la primera que acuñó la palabra romantic para designar cualquier cosa de romance, entendido como un asunto de sensibilería. Según Stendhal, el romanticismo es el arte de proporcionar el mayor placer posible. El romántico evoca la melancolía, la inclinación al ensueño, la aspiración al ideal y la búsqueda del amor más allá de una experiencia sexual. Después del amor cortés del que les hablé en el video anterior, fue el amor romántico el que consolidó que el amor existiera entre los distintos géneros y que formara parte fundamental de la pareja. En el romanticismo la pareja se crea a partir del enamoramiento. Lo pueden ver en Faust. Los románticos intentan mostrar al amor como un sentimiento que podía reinar en el matrimonio, desproveyendo de este a su calidad de un contrato meramente económico. Honoré de Balzac, en Francia, publica Papá Goriot, también si lo desean les puedo hablar de ello, una novela realista, reflejo de la sociedad parisina burguesa, donde se muestra cómo deseaban formar parejas estos románticos. Desde el clímax hasta el desenlace se ve una muestra desagradable de lo que es la burguesía de la ciudad y el asunto del matrimonio entre ellos. Entre el siglo XVIII y XIX tenemos el reinado de Victoria en Inglaterra, que fue testigo de un cambio de un país agrario y rural a uno industrializado. La teoría de Darwin cuestionó la visión del hombre y del mundo y llevó cambios en la religión y en la filosofía que influyeron también en las parejas. El Parlamento inglés aprobó la ley del matrimonio, aceptó que las mujeres tuvieran beneficios económicos después del divorcio y empezó a difundir el matrimonio y la familia entre la clase media. 7 años más tarde, Flaubert escribirá Madame Bovary, donde ahorita solo les resumo, se ve cómo está el asunto del matrimonio, cómo está el asunto de la burguesía de querer subir de clase social y cómo está el asunto de los amantes fuera del matrimonio. En resumen, en la modernidad el matrimonio terminó siendo más institucional que nunca. Fue no solo un sacramento de la iglesia, sino un contrato en el Código Civil del Estado y además se le incorporó un nuevo anhelo, la búsqueda de la felicidad del individuo por medio del amor. En el próximo video les voy a hablar de las parejas no institucionalizadas de la modernidad, vínculos erótico-afectivos pero que no llegan a casarse, vínculos meramente eróticos donde no hay amor y las parejas homosexuales. Gracias.